Hábitat para la Humanidad desarrolló la iniciativa Mujeres Construyen, un emprendimiento interesante que busca integrar al sector femenino en esta necesidad urgente de revertir el déficit habitacional. Pero para hablar sobre esto ya nos encontramos con la señora Raquel Bertrán. Ella es directora de Desarrollo de Recursos de Hábitat para la Humanidad. Buenas noches, señora Raquel, ¿cómo le va? Buenas noches, Miguel. Un gusto poder compartir este espacio y bueno, felices de poder contarles más de lo que fue el evento Mujeres Construyen. ¿De qué se trató Mujeres Construyen? Bueno, en Mujeres Construyen es un programa de hábitat internacional que surge en el año 91 en los Estados Unidos con la intención justamente de involucrar a las mujeres en el desafío de responder con acciones concretas para atender el déficit de vivienda. Entonces, a partir de ahí surgen mujeres que realmente se sienten atraídas por esta causa, que realmente afectan más a las mujeres y los niños un déficit habitacional. Entonces, en el año 98 se extiende a otros países del mundo y es así que en Paraguay llega en el 2015 este programa. Fue la cuarta edición. En el 2015 tuvimos la primera edición y este año lo hicimos por cuarto año consecutivo. Y la idea es justamente involucrar a las mujeres, sensibilizándoles sobre esta problemática y teniendo una actuación muy proactiva de manera a poder trabajar en la construcción de estos hogares, que en este caso tiene una particularidad muy especial porque también nosotros nos focalizamos en atender a mujeres jefas de hogar, con la intención de poder disminuir ese déficit habitacional que encontramos que este segmento lo tiene y que las oportunidades que el mercado no le está ofreciendo de la manera en que sería pertinente para este grupo. Como podemos ver en imágenes, no se trata solamente de un producto crediticio, sino que las mujeres son las que levantan los muros de las casas. Asimismo, las mujeres tienen una participación activa en la construcción de esos hogares. No es necesario que uno sea ingeniero, arquitecto. Acá lo que vale realmente es la voluntad de querer trabajar y poder involucrarse en estos procesos y conocer la realidad que hoy nos interpela en poder decir, bueno, nosotros también somos parte de una sociedad, tenemos que responder de acuerdo a nuestra capacidad y de acuerdo a lo que nosotros podríamos ofrecer para poder contribuir en esta disminución del déficit habitacional. Y bueno, y en Paraguay no es una excepción, nosotros tenemos un déficit muy alto, con lo cual... ¿Cuánto es el déficit? Nosotros, los últimos datos que estamos teniendo son de 1.100.000 viviendas, de los cuales 87 son déficit cualitativo, es decir, hoy la gente tiene una vivienda, pero no tiene en condiciones adecuadas, con una falta de seguridad, con falta de servicios de saneamiento adecuados, y tenemos un 13% que faltan viviendas. Y también... De esa cantidad, ¿cuál sería el déficit que corresponde solamente a las mujeres? En mujeres tenemos, según las estimaciones, 200.000 mujeres jefas de hogar que necesitan una vivienda. Con lo cual hoy sabemos que esa es una realidad y no estamos hablando que está lejos de la capital, estamos hablando en Departamento Central. Y solamente como muestra, nosotros este año atendimos a 3 mujeres jefas de hogar. Le tenemos a Lidia Torres, que es una mujer que tiene 3 hijas, que vivía hace 15 años en una casa prestada como encargada y ella decía, yo nunca tuve la oportunidad de poder acceder a mi casa propia. Es el sueño que tenemos toda mujer que tiene a hijos, ¿verdad? Y que queremos ofrecerle lo mejor. Después le teníamos a Patricia Mesa, también una madre soltera con una hija, y a Isabel Martínez con su hija, ¿verdad? Son solamente muestras que viven en Departamento Central. Estamos hablando de Luque, de Limpio y de Mariano Roque Alonso. Y al respecto, señora Raquel, ¿qué productos ofrece Hábitat para la Humanidad pensando en las mujeres? ¿Algunas líneas de crédito que podríamos mencionar? Sí, realmente cuando nosotros hablamos de segmentos vulnerables tenemos que pensar que tenemos que ofrecerles algún tipo de productos que sean
pertinentes a esa capacidad y a esa necesidad que tienen. Entonces, nosotros trabajamos con grupos vulnerables y tratamos de ofrecerle, de acuerdo a lo que vemos en cada caso, qué tipo de respuesta podemos darle. Porque realmente cuando vienen los casos, todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, sin embargo, lo que tenemos que evaluar es cuál es la capacidad que tiene la familia, cuál es la necesidad que debemos de cubrir y cuál es el deseo. Entonces, son tres pilares que para nosotros son sumamente fundamentales cuando tenemos ese primer encuentro con la familia y cuando conocemos esa situación y esa realidad. ¿Hay algún enlace a algún sitio al que puede entrar la persona interesada para saber más? Sí, todas las personas, nosotros tenemos nuestra página en Facebook, Hábitat para la Humanidad Paraguay. También pueden seguirnos en nuestros sitios web www.habitat.org.py. Pueden también buscarnos en Twitter o Instagram y nosotros estamos ahí para poder ofrecerle cualquier tipo de consulta. Es decir, que la gente no se limite en querer saber, en decir, no, yo no voy a poder, yo no reúno las condiciones. No, que no tengan miedo. Creo que muchas veces los límites los ponemos siempre nosotros. Así es. Y el interés es que nosotros podamos darles la mayor información necesaria para que podamos construir con cada caso algún tipo de solución. Señora Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, que sean todos éxitos las iniciativas de Hábitat para la Humanidad. Muchísimas gracias y contamos con la participación de todos en los proyectos que realiza Hábitat.